nueva, sobre todo en los grados iniciales, vamos a hablar un poquito de esas etapas de lectoescritura que se desarrollan. Para hablar de lectoescritura, pues tenemos que mirar pues cómo lee nuestro cerebro, ¿cierto? Y ya varias investigaciones de neurociencia han aportado en ello. Entonces les traje aquí esta lámina pues para comentarles un poco en qué van esas investigaciones y qué han encontrado esas investigaciones frente a cómo lee nuestro cerebro. Espera, me pongo aquí. Ok, listo. Bueno, el doctor Carlos Logat, en su artículo Cómo lee nuestro cerebro, hace notar cómo en la actualidad los métodos didácticos para la enseñanza de la lectura se basan en letras y sonidos. Él plantea que se debe a que el cerebro, para leer una palabra, la descompone en las letras que la integran, pero no de forma secuencial, sino en paralelo y a gran velocidad, algo que crea en nosotros la ilusión de que leemos la palabra en forma completa. Aquí podemos ver cómo se lee de forma secuencial y cómo es en paralelo. Cuando una persona adulta lee, no percibe que esta forma en paralelo porque lo hace muy rápido, pero sí es evidente cuando los niños inician su proceso de aprendizaje y se sienten victoriosos al ir uniendo los sonidos y las letras. Continúa afirmando el doctor Logat que con base en las recientes investigaciones de la neurociencia, la lectura holística, que enseña a través de palabras completas, podría ser perjudicial, ya que reorientaría el aprendizaje hacia el hemisferio derecho en una región que es simétrica al área ubicada en el hemisferio izquierdo, pero que es inadecuada para llevar a cabo esta función, dificultando así el aprendizaje. En su lugar, propone un método basado en sonidos y letras, pues este método es el que mejor guarda correlación con el modo que tiene el cerebro de reconocer las palabras escritas. Estas investigaciones están recopiladas en este libro, que es el cerebro lector. Entonces, aquí lo que traemos esta investigación es porque nos dice que el cerebro lee es letra por letra, ¿sí? Que no lee por palabra, que si nosotros enseñamos a leer por palabras, esa información no se guarda en el lóbulo izquierdo del cerebro, que es el que interpreta la información lingüística, sino que se guarda en el lóbulo derecho y no es interpretada de la misma manera. Vamos aquí a ver cómo funciona esto. Los enfoques de la lectoescritura. Elementos fundamentales. Entonces, en la lengua tenemos elementos fundamentales que son los fonemas, las sílabas, las palabras, las oraciones y los textos. Desde un enfoque global, pues hablamos siempre del texto, iniciamos abordando el texto, puede ser palabras o pueden ser oraciones o pueden ser textos completos porque tienen significado y sentido para los niños. De pronto los fonemas no lo tienen y por eso desde el enfoque global se aborda desde los textos. En cambio, en el enfoque fonético, pues trabajamos los fonemas como partícula inicial del elemento de la lengua, lo llevamos al trabajo hacia las sílabas, a las palabras, a las oraciones y a los textos. ¿Qué pasa cuando tenemos una mala interpretación de estos enfoques y no los trabajamos adecuadamente? Que de pronto desde el enfoque global nos quedamos en el texto, en lo significativo, pero nunca bajamos a trabajar estas partículas pequeñas que son los sonidos. De igual manera, en el enfoque fonético, trabajamos los fonemas, las sílabas, las palabras, las oraciones, pero de pronto no vamos a los textos conjuntos, a todo lo que es comprensión lectora, semántica, todo lo que tiene que ver con el significado, con el sentido. Entonces, aquí la invitación que hacemos desde la Fundación Escuela Nueva es que tengamos en cuenta, o sea, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, pero aquí una recomendación muy importante a partir de cómo lee nuestro cerebro es que empecemos y hagamos un trabajo riguroso en cuanto a los fonemas, ¿cierto? Es como la etapa inicial del trabajo de lectoescritura con los niños, trabajar los sonidos. Ahorita más adelante vamos a ver el por qué y vamos a abordar los diferentes aspectos. Aquí tenemos las etapas del aprendizaje y desarrollo de la lectoescritura. Tenemos la primera, que es lectoescritura emergente, que se da desde el nacimiento del niño hasta la etapa preescolar. Luego sigue la lectoescritura inicial, que es el proceso de adquisición como tal de la lengua, del código, que se da desde grado primero a tercero, siendo el grado primero en el que se va a adquirir ese código y va a ser de una manera sistemática y rigurosa el trabajo en primero para poder tener esa adquisición de la lectoescritura inicial. Posteriormente, después de grado tercero, pues avanzamos de cuarto en adelante, la lectoescritura se da la etapa de la lectoescritura establecida, que nos habla del desarrollo de las habilidades de lectoescritura. Cuando ya tenemos esto afianzado, tenemos ya los procesos de lectoescritura inicial afianzados, entonces, ¿qué vamos a hacer? Potencializar todo esto. Vamos a desarrollar las habilidades comunicativas. ¿Por qué? Porque nuestro propósito es
que nuestros estudiantes sean unos lectores y escritores autónomos. Y ahorita más adelante vamos a ver qué significa eso de que nuestros estudiantes sean lectores y escritores autónomos. Aquí pues está un poquito más detallado cada etapa de la lectoescritura. En la lectoescritura emergente pues se inicia al nacer, busca que los niños desarrollen su lenguaje oral, amplíen su vocabulario, se familiaricen con textos impresos, conozcan las convenciones de la escritura, comprendan que las palabras sirven para nombrar objetos, comprendan que los sonidos se relacionan con las letras impresas, comprendan que las historias tienen una estructura, que tienen un inicio, un final, que usen las estrategias para entender, recordar y comunicar lo que se lee o lo que escucha, y desarrollar las destrezas visuales, auditivas y motrices necesarias para la lectoescritura. Esto lo conocen muy bien nuestros profesores de transición, que conocen muy bien todos estos procesos que realizan los niños. Posteriormente vamos a la lectoescritura inicial, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura. Se deben desarrollar estos aspectos, son 6 aspectos que vamos a abordar ahorita más adelante de manera un poco más detallada. Conciencia fonológica, conocimiento alfabético, fluidez, vocabulario, comprensión lectora y escritura. Vamos a tener en cuenta esos 6 elementos porque son fundamentales en este proceso. Y la tercera etapa, el desarrollo de la lectoescritura. Se da cuando ya se han alcanzado las destrezas de la lectoescritura inicial. El estudiante sigue desarrollando la lectura, ampliando vocabulario, la comprensión lectora, perfeccionando la fluidez e incrementando la velocidad lectora para mejorar la comprensión. En esta etapa se desarrolla la lectura y la escritura para aprender sobre otras áreas curriculares y sobre el mundo en general. Ya tienen esas habilidades y las usan de manera adecuada para generar aprendizajes. Entonces, en cuanto a la lectoescritura emergente, que es la que se da desde el nacimiento hasta preescolar, trabajamos estos elementos. Tenemos la conciencia fonológica. Cuando hablamos de conciencia fonológica estamos hablando del sonido, ¿cierto? Conciencia del lenguaje escrito, que los niños interactúen con los textos, ¿cierto? Que los puedan ver, que el adulto les lea y que ellos puedan tocarlos, leerlos, ver, mirar cómo son y que se hagan las interpretaciones, pues que la escritura va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. El vocabulario, los niños en esa etapa están aprendiendo de muchas palabras y el adulto les ayuda en ese proceso. Grafomotricidad, que los docentes de transición conocen muy bien, lateralidad, en este paso pues ayudar mucho a los niños a hacer los trazos, ¿cierto? A tomar de manera adecuada el lápiz para que después no tengan dificultades. El lenguaje oral, pues en esta etapa los niños están expuestos todo el tiempo al lenguaje oral, tanto en casa, con la familia, como en las instituciones educativas. Comprensión oral. O sea, a veces decimos, no, es que como el niño no sabe leer, no vamos a hacer comprensión lectora o comprensión. Aquí hacemos comprensión oral, de los textos que leemos en clase, los textos que leemos en casa, vamos a hacer comprensión oral. Animación a la lectura y la escritura. ¿Cómo animamos a los niños a leer? Pues siendo como un ejemplo nosotros como adultos de leer libros, de disfrutarlos, y también pues jugar con canciones, con rimas, todo eso anima a la lectura y al acercamiento de los niños a la lectura. Bueno, en esta etapa de la lectoescritura emergente, pues la Fundación ha creado estos materiales. Tenemos estos materiales de transición, ya lo comentaba Heriberto en la primera parte. Es un material, tenemos cartillas para los estudiantes y cuaderno de trabajo de manera individual. La cartilla la comparten dos niños y trabajamos en parejas, y el libro, el cuaderno de trabajo es de uso individual, es fungible, mientras que la guía no. Los referentes teóricos de este material, pues ya lo dijeron también en la primera parte, tenemos hechos básicos de aprendizaje. Aquí traje como a mención 3 propósitos fundamentales de estos derechos. Uno que habla del entorno sociocultural del niño, otro que habla de su proceso comunicativo, comunicacional, y por otro lado todas esas habilidades para explorar y conocer el mundo. Estas guías de transición tienen 4 proyectos lúdico-pedagógicos, y cada proyecto lúdico-pedagógico se desarrolla en 12 guías para un total de 48 guías. Hablábamos un poco de la distribución del tiempo, entonces pues diríamos que si los maestros trabajan 4 periodos, pues trabajarían un proyecto lúdico-pedagógico por periodo. Aquí hay un ejemplo de cómo está la guía al interior de transición. Tenemos 2 hojitas, las guías son muy cortas. En la guía hay instrucciones para el maestro con las estructuras de escuela nueva, actividades básicas de práctica y aplicación, y el trabajo con los niños, ¿cierto? Y la correspondencia de los trabajos en el cuaderno de trabajo, que es fungible y que cada niño tiene pues para hacer este tipo de actividades
de trazos, de colorear, etcétera. Bueno, eso es en la parte de lectoescritura emergente que va desde el nacimiento hasta la etapa de preescolar. Vamos a iniciar aquí la lectoescritura inicial que se da en grado primero. Es importante hacer un diagnóstico de los estudiantes al inicio del primer grado, ¿cierto? Y eso lo conocemos los maestros y lo sabemos, y ya lo comentaba Heriberto en la primera parte, porque nosotros como maestros sabemos que los niños pueden llegar, en el caso de primero llegan niños que no han tenido escolaridad en transición, entonces pues llegan por primera vez al aula diferencia de características frente a otros niños que se han cursado todo el preescolar. Entonces hay una brecha que nos toca mirar cómo en ese diagnóstico poder cerrar. La lectoescritura inicial se refiere al proceso de aprendizaje de la lectoescritura. El aprendizaje de la lectura y la escritura necesita un proceso de enseñanza directa y sistemática donde los estudiantes tengan la oportunidad de leer y escribir a diario. Cuando se enseña a leer y escribir es importante desarrollar los siguientes aspectos y volvemos sobre los aspectos que mencionamos al principio porque los vamos a tener muy en cuenta porque son fundamentales. Conciencia fonológica, conocimiento alfabético, fluidez, vocabulario, comprensión lectora y escritura. Para el desarrollo de esta lectoescritura inicial tenemos en grado primero estas cartillas que es lenguaje 1. Tenemos cartilla a color pues para los niños en el aula y el correspondiente cuaderno de trabajo de manera individual para cada niño y es fungible. Este material es para desarrollarlo en el primer semestre del año. En el segundo semestre vamos a trabajar la cartilla de juego y me comunico. En esta primera cartilla del primer semestre vamos a trabajar de manera sistemática y rigurosa todos los sonidos del alfabeto. ¿Sí? Cuando ya hemos afianzado y hemos automatizado esa decodificación, entonces comenzamos a trabajar juego y me comunico, que es el desarrollo de las habilidades comunicativas. En cuanto a la cartilla de lenguaje primero, pues ya lo mencionábamos antes también, la red de alcances y secuencias que se presenta al inicio da cuenta de las políticas educativas que están como referente a este material, que son los estándares, los lineamientos curriculares y los derechos de aprendizaje que los vamos a encontrar en la red de alcances y secuencias de manera distribuida y desarrollada. Tenemos también 4 unidades en este lenguaje primero, el trabajo del primer semestre. Tenemos 4 unidades. Cada unidad tiene 12 guías. Si estamos trabajando 4 periodos, quiere decir que trabajamos las unidades 1 y 2 en el primer periodo y en el segundo periodo estamos trabajando las unidades 3 y 4. En total son 48 guías, son muy cortas las guías. Aquí vemos un ejemplo, son guías de 2 páginas y aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y es que al final de la cartilla a color tenemos las instrucciones para los maestros, ¿sí? Entonces es importante que los maestros vayan y exploren esa parte, lean estas guías porque son las indicaciones para los maestros que les van a decir paso a paso qué hacer con estas hojitas que encontramos al inicio, cómo trabajarlas con los estudiantes. Entonces es muy importante que vayan, la revisen y hagan la planeación desde ahí. Estas guías pues tienen la misma estructura de las guías de la fundación, que son actividades básicas de práctica y aplicación. Entonces la idea es que lo conozcan, la puedan preparar desde ahí. Y tenemos para los niños 2 paginitas, siempre iniciamos con un texto, ¿cierto? Hacemos comprensión lectura oral, luego hacemos desarrollo de la conciencia fonológica y posteriormente vamos y direccionamos hacia el cuaderno de trabajo para hablar de un conocimiento alfabético que ya ahorita más adelante lo vamos a abordar. En la cartilla de juego me comunico, que hace parte del segundo semestre, pues también tenemos 4 unidades, en promedio 4 o 5 guías por unidad para un total de 18 guías. Y aquí la recomendación es pues que las unidades 1 y 2 las puedan trabajar en el tercer periodo y las unidades 3 y 4 las puedan abordar en el cuarto periodo. Aquí hay un ejemplo de estas guías. La estructura, aquí volvemos a la estructura de escuela nueva, actividades básicas, actividades de práctica, de aplicación. Estas actividades tienen el propósito fundamental de desarrollar las habilidades comunicativas. Entonces son guías muy bonitas que ustedes también les invitamos a que las exploren, a que las revisen porque se van a enamorar de ellas, que tienen muchas actividades muy chéveres y divertidas para los niños. Bueno, vamos aquí
ahondar un poco en lo que es la lectoescritura inicial, que es en la parte sistemática en la que vamos a enseñar a leer y a escribir a los niños, que vamos a desarrollar principalmente en grado primero. Entonces volvemos sobre esos 6 componentes que les dije que vamos a tener en mente porque son muy importantes. La conciencia fonológica, el conocimiento alfabético, la fluidez, el vocabulario, la comprensión lectora y la escritura, perdón. Entonces, conciencia fonológica. Cuando hablamos de fonología, estamos hablando de sonidos. Entonces, capacidad para escuchar, identificar y manipular los fonemas o sonidos del lenguaje oral. Cuando estamos hablando de conciencia fonológica, estamos hablando del lenguaje oral. Aquí no hemos escrito nada, solo hemos escuchado los sonidos y estamos parados en el lenguaje oral. Algunas actividades que se pueden hacer para el desarrollo de la conciencia fonológica son discriminación de sonidos, ¿cierto? Diferenciar fonemas o sonidos, el conteo, decir cuántos fonemas hay en una palabra, combinación, juntar los fonemas para formar una sílaba o una palabra, segmentación, dividir una sílaba o palabra en los fonemas que la forman, manipulación, es ese juego que hacemos con los sonidos, entonces podemos hacer omisión, que es quitar fonemas a una sílaba o palabra. Eso les gusta, esa actividad les gusta mucho a los niños porque es muy divertida. Adición, añadir fonemas a una sílaba o palabra, y sustitución, cambiar fonemas a una sílaba o palabra. Entonces son los jueguitos o las actividades que podemos hacer con los estudiantes para poder desarrollar esa conciencia fonológica. Aquí hay algunos ejemplos del trabajo de la conciencia fonológica que desarrollamos en las cartillas de lenguaje primero. Desde la instrucción a los maestros, desde la instrucción de los maestros estamos hablando aquí de cómo trabajar los sonidos. Entonces aquí en estas guías para el maestro van a encontrar la instrucción. Entonces aquí hay una actividad muy bonita que es con el sonido A, ¿cierto? Se colocan 2 niños, uno frente a frente, y pronuncian el sonido, pues tocan su garganta y sienten cómo vibra al pronunciar el sonido. También ven la forma de articular, ¿sí? La forma de articular la boca para poder emitir este sonido. Yo tengo niños de inclusión que tienen dificultades en la pronunciación de los sonidos, entonces es muy chévere trabajar con ellos esto y es muy productivo porque arroja resultados con aquellos niños que de pronto no pueden, no tienen una buena dicción, no tienen una buena articulación, entonces es muy importante. Aquí vemos también, pues aquí hay una actividad que dice, decimos en voz alta el sonido A, ¿cierto? Aquí en este momento no hemos escrito nada, aquí solo estamos enseñándoles a los niños cómo escribimos, cómo podría ser, no lo hemos escrito, simplemente que lo estamos enseñando a cómo se escribe, entonces lo pueden hacer en la cajita de arena, o lo pueden hacer desde con el dedito aquí, lo que dice la instrucción es que lo pueden señalar en la cartilla, o también con plastilina, etc. Y aquí pues tenemos algunas palabras que inician por ese sonido: abeja, ardilla, árbol, etc. Vamos como algunos de los ejemplos que trabajamos en la cartilla sobre la conciencia fonológica. Otro aspecto fundamental es el conocimiento alfabético. Entonces, aquí en la primera parte de la conciencia fonológica ya sabemos cuáles son los sonidos, los podemos emitir, pronunciar, y aquí nos vamos a dar cuenta que ese sonido tiene una correspondencia gráfica, ¿cierto? Porque está primero la conciencia fonológica y luego el conocimiento alfabético. No quiere decir de pronto que se trabaje en el primer periodo conciencia fonológica, en el segundo periodo conocimiento alfabético, no. Esto es como las habilidades comunicativas, se trabajan a la par, ¿sí? Conocimiento alfabético es saber que cada grafema corresponde a un fonema y que cada sonido o fonema tiene una o varias letras o grafemas que lo representan de forma escrita, ¿sí? Algunas actividades para desarrollar el conocimiento alfabético con los niños es recitar o cantar el alfabeto, enseñar el alfabeto a través de canciones, ritmos o recitándolo para facilitar la memoria simbólica del nombre, asociándolo con los rasgos físicos, el nombre y el sonido. Entonces ya aquí va a haber una correspondencia entre el sonido, la grafía de ese sonido y el nombre de ese sonido. Asociación de los nombres a las letras, realizar actividades para que los niños se familiaricen con el nombre de las letras del alfabeto, asignar los sonidos a las letras, integrar una letra, una imagen que sea la clave del sonido que representa, primero con las vocales y luego con las consonantes.
Escribir las letras, practicar primero el trazo de la letra y luego puede pasarse al dictado de letras. Decodificar palabras con texto controlado, las palabras que se encuentran en un contexto que ya hemos leído, de pronto un texto que empecemos la lectura al inicio de la clase y hay unas palabras, entonces ya hay un contexto en donde se marcan esas palabras. Escribir palabras con las letras introducidas, segmentar o dividir la palabra en sus fonemas o sonidos, asignar una letra a cada sonido, escribir las palabras en la secuencia en que se escuchan los fonemas. ¿Algún ejemplo de conocimiento alfabético del desarrollo de este aspecto en las cartillas? Tenemos aquí en el cuaderno de trabajo, ¿cierto? La conciencia fonológica la hacemos de oral porque es hablando de los sonidos y luego vamos al cuaderno de trabajo y comenzamos a trabajar este conocimiento alfabético, la correspondencia de ese sonido que hemos estado trabajando con una grafía, con un trazo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos algunas actividades, tenemos las mayúsculas y tenemos las minúsculas, tenemos ese mismo sonido con las sílabas, tenemos ese sonido en una oración, en un contexto, para que sea de mayor aprendizaje. Otro aspecto fundamental es la fluidez, ¿cierto? Ya hemos abordado conciencia fonológica, conocimiento alfabético y vamos a hablar de la fluidez. La fluidez es la capacidad de leer un texto con entonación, ritmo, precisión y velocidad adecuada. Es fundamental para la comprensión lectora. Eso es innegable, que si un niño de pronto tiene una lectura muy lenta, por decirlo de alguna manera, pues cuando los niños están aprendiendo a leer, pues que tienen una lectura silábica, entonces la, ca, si, ta, entonces cuando ya terminan de leer la palabra no saben el significado, se pierde totalmente el significado. Entonces, nos toca ganar fluidez para poder ganar en comprensión lectora, entonces también nos toca hacer unos ejercicios de fluidez. Aquí hay el maestro cumple una función importante en este aspecto porque el maestro sirve para modelar ese tipo de lectura, ¿cierto? Los maestros son muy habilidosos en leer esos cuentos de manera maravillosa, en donde entonan el personaje que ríe, el personaje que está triste, que tiene una voz melancólica. Entonces, todo eso es importante cuando le leamos a los niños, porque todos esos tonos de voz que suben y que bajan, que si es pregunta, que si es admiración, entonces eso da mucha información a los niños para hacer una lectura fluida. Entonces, aquí hay algunas estrategias para desarrollar la fluidez en los niños. Estamos hablando de una lectura coral, cuando el maestro modela la lectura de un texto y después los niños la leen al unísono todos, por eso dice coro, pues como si fuera un coro la leen. También leer el texto de un personaje, cuando estamos hablando de personajes o en un guión de teatro, entonces darle la oportunidad a los niños de que puedan leer lo que dice ese personaje y cómo lo dice, pues teniendo en cuenta el contexto de ese personaje, en las emociones de ese personaje. Lectura en parejas, cuando estamos leyendo un texto y entonces un niño lee un párrafo, el otro niño lee otro párrafo, entonces como que están leyendo, cada niño está leyendo y está escuchando cómo lee el otro niño, ¿cierto? Leer palabras en tarjetas, podemos hacer el ejercicio de escribir palabras en tarjetas, palabritas que pronto queramos, empecemos con unas palabras sencillas, luego ya un poquito más complejas y que los niños las puedan leer. Bueno, este es como una estrategia para tener como referencia para saber cómo están los niños en términos de fluidez. Entonces yo veo este cuadro más como un punto de referencia. Entonces, lo que dicen, este es un cuadrito que sale a partir de un estudio que hacen en el 2012 en términos de fluidez. ¿Qué estaría, digamos, que normativo para una fluidez normal o buena en grado primero, en grado segundo y en grado tercero? Entonces podemos decir que para grado primero, una fluidez buena sería que los niños estuvieran leyendo de 29 a 38 palabras correctas por minuto. En segundo, que estén leyendo de 55 a 64 palabras correctas por minuto, y en tercer grado que estén leyendo de 75 a 107 palabras correctas por minuto. Es como un punto de referencia, no es como una camisa de fuerza, no, es como un punto de referencia cuando a veces de pronto tenemos problemas, los niños presentan problemas de comprensión, entonces de pronto vamos a esta tablita, decimos a ver si la cosa va por ahí y hacemos estos ejercicios con los niños en el aula, pues para poder tener ese punto de referencia y saber si podemos mejorar la fluidez para que los niños mejoren en comprensión lectora.
Otro aspecto fundamental es el vocabulario. El vocabulario amplía el conocimiento y mejora la comprensión lectora, ¿cierto? ¿Qué significa o qué es aprender vocabulario? Pues significa que cuando uno aprende una palabra, pues sabe cuál es el significado de la palabra y sabe el uso, en qué contexto se usa. Pero no solo es conocer el significado de la palabra y conocer su uso, sino también aplicarlo, o sea, usarlo en contexto. Porque si las palabras que aprendemos y solo conocemos el significado, pero no las usamos, también se pierden después en la memoria, ya no van a funcionar. Entonces, la idea es que las podamos usar en los contextos adecuados. En cuanto al vocabulario, si es el vocabulario que nosotros aprendemos de manera cotidiana, con la escucha y el habla, entonces estamos hablando de un vocabulario más coloquial, más cotidiano, ¿cierto? Pero si es un vocabulario que estamos aprendiendo a partir de la lectura y la escritura, pues va a ser un vocabulario mucho más formal. Aquí hay algunas estrategias pues, para desarrollar el vocabulario. Tenemos la selección de palabras a partir de una lectura, el vocabulario crítico que llamamos cuando de pronto tenemos una lectura y de pronto hay una palabra que no es de fácil comprensión o que los niños no la conocen, entonces la idea es trabajarla con anticipación para que los niños mejoren en comprensión lectora. Decir palabras a partir del abecedario, ese jueguito todos lo hemos hecho en el aula y es que le decimos una palabra, una letra del alfabeto a los niños y los niños van diciendo palabras que se les ocurren, que inician con esa letra en un tiempo determinado. Buscar palabras relacionadas en un campo semántico, entonces carro, entonces vamos a buscar palabras que se relacionen con carro, llanta, puerta, parabrisas, etcétera. Decir familias de palabras, entonces le damos una palabra, pan, y entonces comienzan a decir las diferentes familias de palabras, panadero, panadería, pan, etcétera. Usar sinónimos y antónimos, entonces pues evidenciar las palabras y buscarles como palabras que tengan el mismo significado o un significado parecido y también jugar a los antónimos, palabras que tienen diferente, opuesto o contrario el significado. Entonces jugar con ellos feliz, entonces digamos palabras que tienen un significado parecido a feliz, contento, animado, etcétera. Bueno, aquí tenemos ojalá el tiempo nos alcance, tenemos una actividad pequeñita que quisiera compartir con ustedes y que me puedan escribir por el chat. Entonces aquí tenemos un jueguito que es de vocabulario y entonces aquí en el centro hay una palabra escondida, ¿cierto? Les voy a dar los sinónimos, les voy a dar los antónimos y les voy a dar la definición y estos maestros pilosos van a encontrar esa palabra que está escondida ahí. Entonces los sinónimos de esta palabra que está escondida son abundante, bastante. Los antónimos son insuficiente, escaso. Y la definición es, indica una cantidad, número e intensidad, especialmente cuando es mayor de lo que se esperaba. Entonces, los invito a que pensemos en cuál sería esa palabra a partir de esos sinónimos, esos antónimos y esa definición que la encontré en la RAE, en el diccionario de la lengua española, para que lo tengamos como a la mano. Entonces, los invito a escribir en el chat y que puedan escribir a qué palabras se imaginan. Aquí yo sé que ya muchos maestros lo hicieron, entonces les voy a decir la respuesta. La respuesta es la palabra escondida que está ahí o que debe ir aquí en el centro, es la palabra mucho, ¿cierto? Mucho, sinónimo de mucho, abundante, bastante, antónimo de mucho, insuficiente, escaso, y esta es la definición. Indica una cantidad, número e intensidad, especialmente cuando es mayor de lo que se esperaba. Entonces es un ejercicio muy bonito que podemos hacer con los niños, incluso aquí también podemos dar unas oraciones para que ellos vean cómo funciona esa palabra en el contexto de la oración, y también hemos hecho este ejercicio con niños más grandecitos para crear esa definición. Conceptualizar eso es un trabajo difícil, incluso a nosotros, a los maestros, se nos dificulta conceptualizar. Entonces, cuando pedimos a los estudiantes que den el concepto de esas palabras, entonces nos causa un poco de dificultad escribir el concepto, la definición. Bueno, vamos a continuar. Comprensión lectora.
Vamos con este aspecto fundamental y tenemos pues los niveles de comprensión lectora, estrategias de lectura y esas estrategias se aplican antes, durante y después de la lectura. Entonces en los niveles de comprensión lectora tenemos, tenemos el nivel literal, que es lo que aparece en el texto, el nivel inferencial, que es lo que deducimos a partir de lo que está en el texto, y el nivel de comprensión lectora crítico o intertextual, que es cuando yo pongo como lector a funcionar todos mis aprendizajes, mi experiencia, lo de los textos que he leído, para darle sentido y significado a ese texto que estoy leyendo. Estrategias de lectura, la predicción. La predicción se puede dar en términos de los títulos, las imágenes, para que los niños puedan hacerse hipótesis de lo que va a pasar en el texto. Muestreo, poder coger partecitas del texto y poder hacer hipótesis a partir de esas pequeños pedacitos que vamos leyendo. Inferencia, a partir de lo que está escrito podemos deducir algo que no está ahí. Verificación, verificación es cuando hacemos esas hipótesis al inicio de la lectura y en la medida en que vamos leyendo vamos verificando si son correctas o incorrectas. Y la autocorrección, que estos procesos ya los hace un lector un poco más experto, es que se verifica esa hipótesis y se corrige, ¿cierto? Bueno, algunas estrategias para hacer antes de la lectura son dar el propósito de la lectura, activar los conocimientos previos de los estudiantes, que es muy importante para el aprendizaje significativo, enseñar el vocabulario crítico y pues pedir que predigan a través del título o de las imágenes. Durante la lectura, se puede uno detener por momentos para solicitar reacciones, comentarios, hacer preguntas y predicciones y verificar si las hipótesis se dieron o no se dieron y generar nuevas hipótesis. Después de la lectura, nosotros los maestros sabemos muchas actividades que se pueden hacer después de la lectura para hacer comprensión lectora. Entonces algunos piden resumen, en este caso los niños pequeñitos pues no es como tan propio hacer un resumen, pida que vuelvan a contar la historia con sus propias palabras de manera oral, es un poco más divertido, pida que identifiquen las ideas principales, que hagan inferencias, que hagan preguntas que propicien relaciones entre las circunstancias personales de los niños y las escenas de la lectura y que compartan opiniones. Entonces, como a grandes rasgos, lo que trabajamos en la comprensión lectora. Aquí hay algunos ejemplos de comprensión lectora que trabajamos en las cartillas. Siempre iniciamos desde un texto en donde hacemos comprensión lectora oral y pues estamos introduciendo ya el sonido que vamos a trabajar. Y finalmente, el sexto componente del proceso de lectoescritura inicial, que es la escritura, ¿cierto? Entonces aquí podríamos decir que la escritura en esta etapa simplemente se da con que los niños escriban las letras. No, tenemos que ir mucho más allá. Entonces, en principio sí que los niños escriban los trazos correspondientes a las letras. También pueden hacer juegos de letras y sílabas en trozos de papel, eso lo hacemos todos, hacemos las fichitas con las letras y les damos ciertas letras a los niños y los niños comienzan a armar palabras y luego las escriben en el cuaderno. También otra estrategia es hacer tiras de papel con diferentes palabras, pero están oraciones que están pegadas, entonces los niños tienen que recortar las palabras y luego armar la oración y escribirla. Y por supuesto el diálogo de personajes, darle la oportunidad de que los niños escriban esos diálogos que lo que dice cada personaje en determinado momento dentro del esquema o dentro del contexto de una lectura. Acrósticos sencillos, aquí vemos la palabra sol y los niños escriben palabras que inicien con esa letra, sal, olor, limón. Modelar a los niños cómo escribir diferentes tipos de textos. Aquí es muy importante que el maestro conozca la estructura de los textos, de los diferentes textos, de la diferente tipología textual y pueda hacer ejercicios con los niños de crear textos en conjunto. Entonces, si ese es un texto narrativo, entonces vamos a escribir la historia del conejo X que salió de la cueva. Entonces, están los niños creando esa historia de manera oral y el maestro está escribiendo esa historia en el tablero, pues para que los puedan los niños ver y ver el formato y ver cómo significan esas palabras. Propiciar temas, bueno, aquí en las diferentes tipologías textuales es importante decir que debemos abordar
No solo el texto narrativo, porque a veces nos quedamos como siempre trabajando con el texto narrativo, que el cuento, pero la idea es que también tenemos que ampliar un poco más eso, trabajar los textos instructivos, las recetas, el texto informativo, etcétera. Propiciar temas atractivos para que los niños escriban. Entonces, darles esa posibilidad de ideas para que ellos escriban a partir de temas que les gustan, los juguetes, las comidas que más les gustan, los deportes, los juegos, etcétera. El cuaderno viajero, pues que es una herramienta fundamental dentro del modelo Escuela Nueva, ustedes ya lo conocen y sé que lo han utilizado también, es una herramienta muy, muy bonita para trabajar y ayuda también en este proceso de lectoescritura a los niños y esa escritura ya es con los padres, ¿no? La familia ayuda a crear esos textos, entonces también esa oportunidad de que los padres en casa le ayuden a crear esos textos es maravillosa. Crear historias y crear libros. Cuando estamos creando libros aquí, cuando estamos creando una historia que tiene diferente estructura, entonces también aquí la recomendación es tener un plan textual, ¿cierto? Es hacer una planificación del texto, saber qué tipo de texto vamos a crear, vamos a inventar, si es un cuento, si es una poesía, si es una receta, etcétera, y pues ayudar a los niños en el abordaje de estos aspectos, la planificación, qué tipo de texto, cuál es el personaje, dónde está el personaje, si es un texto narrativo, se crea una primera versión, el maestro le ayuda a mejorar esa primera versión, luego sale una nueva versión y la están mejorando juntos para finalmente hacer una publicación y es muy importante que se publiquen los libros de los niños o que se den a conocer a otros cursos. A veces todos los textos que pueden crearse en grado primero, pues los vamos y los llevamos y los compartimos con otros estudiantes, ¿cierto? Bueno, cuando es aula multigrado, pues que se puedan decir y se puedan leer para todos los niños y la publicación pues cumple una función importante porque escribimos para ser leídos. Aquí hay algunos ejemplos de escritura en el desarrollo de nuestras guías de lenguaje primero. Empezamos desde los trazos, ¿cierto? Y la escritura o hacer el grafema, la escritura de los sonidos, de los fonemas. Aquí también hay una actividad de escribir los diálogos entre unos personajes. Aquí anteriormente hay un contexto de esos personajes, una historia, y aquí se les pide a los niños pues que escriban ese diálogo. Si se encuentran esos dos personajes, ¿qué se dirían? Y también aquí hay otro ejercicio de escritura, de inventarse un cuento. Entonces, la escritura se refiere a varios aspectos, entre ellos realizar el trazo de las letras que corresponden a los sonidos y producir textos breves, textos sencillos en esta etapa de primer grado. Bueno, aquí ya aquí cerramos con la escritura, la etapa de la lectoescritura inicial, ya dijimos uno a uno esos 6 aspectos y vamos a abordar por aquí la lectoescritura establecida, que la mencionamos antes. Cuando ya estos niños tienen las habilidades de lectoescritura ya establecidas, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a potencializarlas, vamos a ayudarlos para obtener el punto máximo que es que los niños sean lectores y escritores autónomos. Entonces, desarrollo de habilidades de lectoescritura se da cuando ya se han alcanzado las destrezas de la lectoescritura inicial. Durante esta etapa es necesario aplicar estrategias que permitan que el estudiante siga desarrollando la lectura, especialmente ampliando el vocabulario, la comprensión de lectura, perfeccionando la fluidez e incrementando la velocidad lectora y los procesos de escritura. En esta fase se desarrolla la lectura y la escritura para aprender sobre otras áreas curriculares o sobre el mundo en general. Entonces aquí esos procesos los vamos a afianzar, los vamos a potencializar y vamos a utilizar esas habilidades para descubrir el mundo, para conocer otras áreas curriculares. Entonces, ya finalizamos con esta diapositiva y es ¿cuál es o qué caracteriza a los lectores y escritores autónomos? ¿Qué los caracteriza? Entonces, por un lado, que los estudiantes lean por iniciativa propia, ¿cierto? Que creen sus propias oportunidades para leer, que usen la lectura para seguirse formando, leer por el gusto de hacerlo, escoger voluntariamente sus temas de escritura, buscar oportunidades para dar a conocer sus textos, lo que decíamos, o sea, nosotros escribimos para ser leídos, entonces digamos que debe ser como primordial también que todos los textos que se escriban los niños se puedan socializar con otros cursos o incluso publicar.
¿Listo? Pues no es más. Hasta aquí abarcamos de manera muy general todos los procesos de lectoescritura que se dan en estos grados iniciales. Abordamos la lectoescritura emergente, hicimos énfasis en la lectoescritura inicial que se desarrolla en grado primero hasta grado tercero. Aquí la invitación es para que exploren las guías, para que las revisen, para que puedan conocerlas y generar muchas reflexiones y también que generen muchas preguntas. Igual aquí estamos en la Fundación Escuela Nueva, pues para contestar todas esas preguntas. Se pueden, pues a través de la plataforma Renueva, hacer esas preguntas.